Shalom, amados hermanos, bienvenidos a su programa Perlas de la Torá. El día de hoy vamos a estar compartiendo la Parashat Shemot. Bueno, ya la mayoría de ustedes me conocen, soy la Morá Mariela Pérez Rosas del Ministerio Yeshua Shemi y de la Casa de Estudio Árbol de Vida Obed Midrash Et Hayim en Lima, Perú. Como siempre, antes de iniciar el estudio de nuestra porción de la semana, nos encomendamos al Eterno, hacemos nuestra oración para el estudio de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu bemitzvotav betzivanu la'asok bedivrei Torah. Bendito eres tú, eterno nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos de las palabras de la Torah. Beshem Yeshua Meshcheinu, amén ve amén. En nombre de Yeshua nuestro Mesías, amén ve amén. Bueno, vamos a empezar nuestra porción del día de hoy, Shemot. Estamos empezando el segundo libro de la Torá y realmente, como siempre digo, el tiempo, amados hermanos, se pasa volando. Hemos terminado el Sefer Bereshit, el libro de Bereshit de Génesis, y ahora estamos pasando a Shemot. Ya este es un libro muy importante para nosotros porque ya nos introduce el rescate del Eterno por su pueblo. Sabemos que Israel va a ser esclavizado en Misraim, en Egipto, y el Eterno se va a acordar de su pueblo y los va a rescatar con mano fuerte y brazo extendido, como dice la palabra. Y este es un libro profético, como por naturaleza, como lo vamos a ver, es la realidad porque continúa exactamente la línea profética que tiene este libro. Así que vamos a ver, esta es ahí dice Parashat Shemot, sabemos que comienza con la esclavitud de los hijos de Misraim, de los hijos de Israel en Misraim, en Egipto. Así que vamos a empezar nuestra porción, como siempre, enseño de una parte pequeña de la Parashá. Como siempre digo, no se puede estudiar todo, pero como nosotros nos basamos el estudio en las palabras hebreas y lo que está escrito, sobre todo en el hebreo, entonces escojo un pasaje corto para poder hacer el estudio. Así que en este caso vamos a empezar con Shemot, Éxodo, el 1 al 5. Y la palabra del Eterno dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, entraron cada uno con su familia. Lógicamente, estos son los nombres, Shemot. Siempre los nombres de la Torá que encontramos vienen del primer verso. Siempre lo vamos a encontrar. Por ejemplo, estas son las palabras que habló el Eterno, que habló Moshe, de Barim. Estas son las palabras de Barim. Y así sucesivamente. Entonces, vemos que del primer verso siempre se saca el nombre de la parasha. Mejor dicho, el nombre del libro. El nombre del libro, en este caso, Shemot. Continuamos. El verso 2 dice: Rubén, Simón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulún y Benjamín, Dan y Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas descendientes de Jacob fueron 70 almas, pues José ya estaba en Egipto. O sea, José ya estaba en Misraim, en Egipto. Vamos a estudiar aquí algo porque como a mí siempre me gusta aclarar, sobre todo cuando vemos que verdaderamente vamos a encontrar alguna discrepancia. Pero antes que ver esa discrepancia, hay algo que yo quiero que lean conmigo. Vamos a poner en toda la pantalla para que lo puedan leer, entendiendo de qué se trata el Sefer Shemot. Dice: hemos visto lo profético que es el Sefer Bereshit, y de la misma forma veremos que Shemot continúa la línea profética. Esto es muy importante que tengamos en mente que las historias en la Torá se concentran en un determinado personaje. Bereshit termina con la muerte de Joseph, hijo de Jacob, mientras que Shemot empieza recordando la muerte de Joseph, nombra a los hijos de Jacob y luego nos va a introducir a un nuevo personaje, Moshe, quien es otra figura profética de Mashiach. Siendo que Moshe, al igual que Joseph, son una tipología de Mashiach, entonces vamos a encontrar cosas en común entre los dos. Es decir, ¿en qué dos? Entre Joseph y Moshe. Y esto es muy interesante porque nosotros tenemos que entender que en los mensajes de las Escrituras, siempre conforme vamos avanzando, estamos leyendo las historias, pero como siempre se va a centrar en un personaje, como dijimos ahí. Y esa es la realidad, porque en muchos de los personajes, a veces, por insignificante que parezcan, o a veces cosas que nosotros no vemos con nuestros propios ojos, nos damos cuenta que tienen una tipología mesiánica, siempre nos va a apuntar a Mashiach. En este caso vamos a hacer la comparación de los dos, como estamos sabiendo que Joseph es tipología de Mashiach, porque Mashiach se le conoce como Mashiach ben Joseph, y Moshe, lógicamente, también, que representa la Torah, también es una tipología de Mashiach, porque el mismo Moshe profetizó: el profeta como yo levantará el Eterno de entre sus hermanos, y el que no le escuche sus palabras, es verdad. Entonces sabemos que realmente Moshe también es una tipología de Mashiach. Así que vamos a ver la comparación y vamos a ver lo común
común que encontramos entre Joseph y Moshe. Vamos a encontrar que hay varias cosas en común en ellos. Por ejemplo, vemos Joseph y Moshe, tanto Joseph como Moshe, vamos a verlos en conflicto con sus hermanos. Y eso fue duro, no solamente para Joseph, porque nosotros hemos visto el trato que recibió de sus propios hermanos, queriéndolo matar y todo eso, pero también vamos a ver lo mismo con Moshe. Moshe, la gente se va a rebelar a su liderazgo, van a tener envidia, y vamos a ver lo mismo que sucede a los dos personajes. Vemos también que Joseph y Moshe van a ser acusados de querer gobernar sobre sus hermanos. Sabemos que a Joseph le pasó eso cuando comentó sobre los sueños que había tenido, y también Moshe, lógicamente, vemos que también va a ser acusado constantemente de querer, no solamente de antes que es llamado por el Eterno, ¿no? Que le quería dar órdenes a sus hermanos. También vemos que Joseph y Moshe se casan con la hija de un sacerdote. En este caso, Joseph es el sacerdote de On, y como ya vimos lo que significa todo eso, y también vemos que Moshe se casa con un sacerdote, pero de Madián, en este caso Madián, así que los dos se están casando con la hija de un cohen, de un sacerdote. Joseph y Moshe se reúnen con sus hermanos que aceptan su liderazgo. Sabemos que Moshe tuvo que huir, y acuérdense que en la huida él mató a un egipcio, y uno de los propios hebreos le dijo: vas a querer matarnos, y en fin, vemos todo lo que pasó Moshe, y después sabemos que ya después al regreso, cuando él comprueba que el Eterno es el que lo había enviado, ya sus hermanos más o menos que van a creer en él, aunque lógicamente se va a mantener siempre en conflicto. Así que vamos a analizar este pasaje, Shemot 1:5, y vamos a ver algo y compararlo con algo, porque como dije yo, vamos a ver que pareciera que existe una discrepancia, pero yo lo que les comparto, amados hermanos, es siempre voy a los comentarios de los rabinos, porque si bien es cierto, solamente ellos son los que verdaderamente han mantenido la Torá, pueden leer el hebreo y saben todos estos midrash y pueden aclararnos muchas cosas que a veces nosotros, por la falta de conocimiento de las escrituras, a veces no nos damos cuenta. Entonces vamos a ver ahora en este pasaje, se los puse en hebreo porque siempre ustedes saben que a mí me gusta ponerles algún pasaje en hebreo para practicar nuestra lectura, para los que siguieron las clases de hebreo, y para poder seguir, no perder la práctica de las escrituras, la lectura de las escrituras. Así que vamos a leer Shemot 1:5 y vamos a leerlo en el hebreo, y lo vamos a poner en toda la pantalla para que lo puedan ver. Dice: Bají Kol Nefesh, y fueron todas las Nefesh, todas las almas, dice, Yotzei Yerech Jacob, que salieron de los lomos de Jacob. Ya en la porción anterior yo compartí con ustedes la palabra para lomos, que también tenía que ver con de dónde viene la descendencia. O sea, aquí lo estamos viendo claramente, que ideológicamente el lomo se habla de su descendencia, de su semilla, de su simiente, ¿no? Entonces vamos a seguir leyendo. Dice, Yerech Jacob, dice, Shivim Nafesh, son 70 almas. Be Yosef Haya be Mizraim. Y Yosef ya se encontraba en Mizraim. Entonces estamos viendo que en este pasaje de Shemot nos dice que eran 70 almas, ¿ok? Fueron 70 almas dice que Jacob fueron 70 almas. Pero entonces, como les dije, vamos a ver que hay una cierta discrepancia cuando nosotros regresamos al libro de Bereshit. Vamos al capítulo 46, como les puse ahí, y vamos a leer 26-27. Bereshit 46, 26-27. La palabra del Eterno dice: todas las personas que fueron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, acá está la misma frase, dice, sin contar las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron a Egipto fueron 70. Entonces, acá ya estamos viendo que nos vuelve a sumar 70. Pero esto es muy interesante. ¿Por qué? Estamos viendo que dice que fueron 66. Y nos dice que José ya estaba en Egipto y que fueron 2 los hijos que le nacieron a Joseph. Así que vamos a sumar 3 personas más. Joseph y 2 hijos. Entonces, 66 más 3 nos da de 69. ¿Y por qué es que la Torá nos cuenta 70? ¿Por qué dice 70? Y lo mismo que dice en Shemot. Bueno, vamos a ver la explicación que dan los rabinos. Si vamos al mismo capítulo 46, al principio 1:4, ellos van a encontrar ahí esa persona más que falta en este conteo. Vamos a leerlo, dice: E Israel partió con todo lo que tenía y fue a Beersheba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Elohim a Israel en visiones de noche y le dijo: Jacob, Jacob. Y él le dijo: heme aquí, Hineni.
Dice, entonces le dijo, yo soy Elohim, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí te convertiré en una gran nación. Yo descenderé contigo a Mizraim, a Egipto, y ciertamente yo también te haré subir, y la mano de Joseph cerrará tus ojos. Así que entonces ahí estamos viendo que la respuesta que entienden los rabinos de por qué la Torah nos cuenta los 70 es porque el Eterno descendería también con ellos, y ahí sí entonces nos suma las 70 personas. Como ven, bueno, eso es muy interesante, y como les digo yo, por eso me gusta a veces compartir las cosas que a mí me sorprenden mucho de las escrituras, cómo pueden ver ellos las cosas. Vamos a ver esta porción, perdón hermanos. Esta porción es muy importante, sobre todo cuando hemos aprendido, cuando vemos que las porciones, pasajes de las porciones o un pasaje, un tema, se encuentra en la escritura quiásmica o quística. La verdad es que no sé cómo se dice en español. Sé que es chiasmic structure en inglés, pero no creo que es quística en español. Pero bueno, ustedes ya les he compartido en otras enseñanzas cómo es esta estructura. Y vamos a ver que exactamente vamos a encontrar lo mismo. Estamos viendo, comparando Shemot, Éxodo, desde el capítulo 2, el 2 del verso 1 hasta el verso 10, vamos a encontrar que ahí hay una estructura quiásmica o quística. Y sobre todo vamos a ver que en el medio vamos a encontrar un axis central. Y cuando la Torah nos muestra un axis central es porque nos está diciendo, presta atención, esta parte es importante, esta parte es muy importante. Así que voy a ponerle toda la pantalla para que veamos más o menos. Y como les digo, yo siempre ustedes ven que les estoy poniendo los pasajes y bueno, no los podemos leer todo, porque no, pero paren el video y tomen un tiempo para leerlo y entonces ahí ustedes van a poder ver. Así que vamos a ponerlo en toda la pantalla. Empezamos. Encontramos que en el Éxodo capítulo 2, del verso 1 a 2, vemos que hay una mujer que concibe y tiene un hijo. Luego vemos que dice que vio que era hermoso, lo esconde. El 3 lo coloca en una cesta de juncos a la orilla del Nilo, y en el medio, en la axis central, está la hermana que ve de lejos para que ve qué pasaría con él. Luego vemos lo mismo que está en el D, que estamos viendo, baja a bañarse al Nilo. En este caso se trata de la hija de Faraón. Vio la cesta de juncal, lo mismo que lo colocan en la cesta de juncal, lo que estamos viendo C arriba y C abajo. B, la esclava lo vio, tiene compasión. El B que tenemos arriba vio que era hermoso, o sea, lo esconde, también vemos que eso es un acto de compasión. Y por último, la A, vemos que la hija de Faraón lo adopta como hijo, y es en el A del principio vemos que es la mujer que concibe y tiene a luz un hijo. Así que claramente estamos viendo que solamente estos versos de este capítulo 2 de Shemot de Éxodo es muy importante, tiene muchas cosas para investigar, y sobre todo la hermana que ve de lejos y para ver qué pasaría con él. Y esto es algo increíble, amados hermanos, porque nosotros estamos viendo que nos está introduciendo, como dije yo, a un personaje que es tipología de Mashiach, que es Moshe. Y en este caso se trata de la hermana, pero lógicamente nosotros sabemos que el nombre de la hermana es Miriam, no María, como siempre se ha traducido. Y vamos a encontrar nada más y nada menos que Miriam, María, es la madre de Yeshua. Y bueno, hay muchas cosas para enseñar acerca de esto, es muy profundo, pero solamente es algo para que ustedes recuerden de por qué es importante. Pero hay mucho más importante que tiene, porque Miriam es una persona muy importante, es un personaje muy importante en la salida de los hijos de Egipto. Tan es así que ustedes van a ver que cuando menciona en los Salmos, van a ver que mencionan Moisés, Aarón y Miriam. Moisés, Aarón y Miriam, le van a ver que ella está incluida y es una de las profetas de Israel. Así que esto es muy importante. Pero bueno, vamos a ver algo que siempre se lo han muy mal traducido, como siempre. Por eso es que ustedes saben que a mí me gusta ir a las palabras hebreas, y por eso que bueno, hice las clases de hebreos, amados hermanos, para que ustedes aprendan a leer, para que ustedes puedan comprobar lo que uno enseña, porque verdaderamente yo les puedo decir muchas cosas, pero si ustedes no pueden leer, no pueden comprobar lo que yo les estoy enseñando. Así que vamos a ver acá, analizar en este pasaje, dos pasajes. Vamos a leerlo primero en español y luego vamos a verlo en el hebreo. Dice, la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió 3 meses. ¿Ok? Entonces vamos a leerlo en toda la pantalla para que vean que en realidad, como yo siempre les digo, sería bueno revisar otras Biblias para ver si hay alguna, como digo yo, que le dio en el blanco, es decir, que lo tradujo correctamente, porque la realidad es que no lo han hecho así. Entonces vamos a verlo en toda la pantalla, vamos a leerlo. Vamos a la primera línea, dice, Batahar Haisha, Batahar es dio a luz, o parió una mujer, Haisha la mujer. En la segunda línea dice, Batelet Ben,
y dio a luz o nació un hijo, ¿ok? Dice Batelet, ¿ok? Y después dice, Bateré, dice Otó, Bateré, y ella lo vio a él, Otó es a él, Kitovhu, que era bueno él, no hermoso. No hermoso, la palabra hermoso es Yafá para femenino y Yafé para masculino. Y sin embargo estamos viendo que no dice que era hermoso, como nos han traducido, sino que dice Kitovhu, que él era bueno. Ahora les voy a explicar un poquito más. Vamos a terminar de leer la tercera línea y dice Batis Penehu, dice Shlosha Yerahim, y lo escondió 3 lunas, es lo que dice, en realidad 3 lunas. Entonces, ahora la realidad es esto. Estamos viendo que dice que lo vio que era bueno. Nosotros tenemos que entender en la mentalidad hebraica lo que significa ser bueno. Esta frase, Kitov, nosotros la encontramos varias veces en Bereshit, en la creación. Y vio Elohim que era bueno, Kitov. La palabra Tov no significa bueno como la mentalidad que nosotros entendemos y lo que nosotros pensamos. Kitov significa cumplir un propósito. O sea, vio que cumplía el propósito para el cual había sido creado. Y eso es increíble porque desde aquí, además, hermanos, nos muestra la visión profética que tuvo Yochebed, que es la madre de Moshe. Parece mentira, la Torá nos habla mucho de esta madre de Moisés, sin embargo, su nombre nomás es la gloria de Yahweh, y su padre también, Amram, dice pueblo exaltado, nos muestra que para que Moshe, y no solamente Moshe, sino piensen, toda la familia fue escogida, es decir, los hijos de Yochebed, que es Moisés, Aarón y Miriam, fueron escogidos por el Eterno. Eso quiere decir que estos hijos siguieron los valores o la moral, la enseñanza que le dieron sus padres, a pesar que estaban en Misraim, en la esclavitud en Egipto. Y esto es muy interesante. Yo no sé si están viendo, están dando la serie Moisés y los 10 mandamientos, una serie espectacular, se las recomiendo, amados hermanos, que la vean. No sé, en Estados Unidos ya creo que la han dado, ahora en Perú la han empezado a dar acá. De verdad que lógicamente es una novela que hicieron los brasileros, pero es una novela de la Biblia, porque lógicamente vemos que a veces la Biblia no nos cuenta muchas cosas y bueno, por supuesto que hay cosas que ellos le han añadido, pero no deja de ser muy buena y le va a impactar muchísimo porque ahí van a poder ver la figura de la madre de Moshe, que nosotros no la podemos ver mucho en la Torá, y ver realmente que esos hijos fueron lo que fueron por la madre, y eso es increíble. Bueno, estamos viendo aquí entonces que ya entendimos que dice que ella dio a luz un hijo y ella vio que cumplía su propósito. ¿Qué propósito? Sabía que el Eterno tenía un propósito para el hijo. Entonces, esto es algo increíble, la visión. Y ahora vamos a aprender sobre por qué le puso el nombre Moshe y quién se lo puso también, es algo interesante. Y vamos a ver que dice que lo escondió 3 lunas, o sea, 3 meses. Vamos a leer esa palabra Safán, que es la raíz que encontramos ahí. Y le puse 2 pasajes para que podamos ver en realidad lo que significa esta palabra, porque hay varias palabras para esconder, ¿ok? Eso es lo que quiero que entienda. La Biblia tiene, el hebreo tiene varias palabras para diferentes palabras hebreas para una palabra, de repente nos han dado un significado nosotros en español, sin embargo, vemos que hay varias palabras hebreas. Por ejemplo, pasa lo mismo con misericordia, tenemos Gesed, Rahamim, y entonces tenemos 2 palabras. Y lo mismo va a pasar con esta palabra para esconder. Y entonces la Torá escoge ciertas palabras porque hay una razón por la que la Torá nos transmite, nos da estas palabras, y es para que nosotros escudriñemos y investigamos. Así que vamos a ver esa palabra Safán, vamos a ver, como les dije, 2 pasajes. Tehilim 83.3, Salmo 83.3, es el primero que vamos a leer, y la palabra del Eterno dice: astutamente traman conjura contra tu pueblo, y conspiran contra tus protegidos. Entonces acá estamos viendo que la palabra escondido es una persona, no solamente que está escondido, sino estuvo protegido. Y esto es lógico, porque la madre lo escondió para protegerlo. ¿Por qué? Porque querían la muerte, los habían mandado a lanzar al río a todos los niños varones. Así que ella lo escondió para protegerlo. Y vamos a ver una más, que es en Tehilim 119, el salmo precioso de la Torá, Salmo 119, y se lo recomiendo, amados hermanos, que lo lean todo, porque es un salmo que exalta la Torá de una forma que nosotros a veces no nos hemos analizado. 119:11, la palabra del Eterno dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahora estamos viendo, esto es interesante, he guardado, no es guardado, es que es escondido, he protegido tus dichos, tus palabras para no pecar contra ti. Wow, entonces, ¿verdad? Ven, amados hermanos, qué diferente, qué distinto es cuando nosotros analizamos las palabras hebreas. Por eso que es muy importante
y es de muy gran ayuda la concordancia Strong. Vemos el número, nosotros podemos ver en lo que se llama insertando perlas, que es lo que yo enseño, o las reglas de primera mención o mención completa. Vemos una palabra, la primera que aparece en las escrituras, en el medio, al final, y todo eso nos trae un significado completo, lo que significa la palabra, pero nos ayuda a entender muchísimo más de lo que vemos nosotros simplemente a primera vista, y esto es increíble. Por eso que la Torá, amados hermanos, como siempre digo, las escrituras es un tesoro, es un diamante que es para nosotros, para poder de verdad pulirlo e investigarlo, y que nos pueda de verdad cambiar nuestro corazón, porque para eso fue dada la Torá. Vamos a ver qué significa el nombre de Moshe y quién le puso el nombre, porque la realidad es que, amados hermanos, siempre se ha enseñado que su nombre tiene un origen egipcio. No sé cuántas pueden ir a concordancia Strong y pueden mirar a los comentarios bíblicos, y ustedes cuando van a ver el nombre de Moshe van a decir que significa que viene de un origen egipcio. Sin embargo, esto no es así, amados hermanos, porque miren, les voy a mostrar en toda la pantalla para que ustedes vean. Vamos a verlo. Moshe, ahí vemos una palabra que dice Mashá, y Mashá significa sacado del agua, y son las mismas letras del nombre de Moshe, la Mem, la Shin y la Hei. Lo que pasa es que en este caso las vocales, los nicodos son diferentes, pero estamos viendo que la palabra entonces de por sí, ¿qué cosa es? Es una palabra hebrea, no es una palabra de origen egipcio, y exactamente significa sacado del agua. Ahí les puse un pasaje, vamos a ir a Salmo, vamos a leerlo, y después lo puse en el hebreo para que comprueben lo que yo les estoy diciendo. Salmo 18, verso 16, la palabra dice: envió desde lo alto y me sacó de las muchas aguas. Cuando está entre paréntesis, acuérdense que ya les he explicado que si ustedes van a una Biblia en hebreo, lo van a encontrar que está en el verso 17. Entonces vamos a poner en toda la pantalla para poder leer el hebreo, y dice: Yishlach mi marrom, Yishlach, esa palabra es importantísima porque es un shaliach, me envió, lo que es un apóstol. Dice mi marrom, de las alturas. Dice, Yikajeni, me tomó a mí, dice, Yashmesheni, ¿de dónde? Me sacó, Yashmeni, mi mayim, Rabín, de las muchas aguas. Y aquí esta palabra, Yashmesheni, es me sacó de las aguas, ¿ok? Me sacó, pero también es sacar de las aguas, pero también ahí está la palabra Mimayim Rabin, de las muchas aguas. Entonces ya estamos viendo en realidad que el contexto y lo que significa esta palabra es sacar, pero sacar del agua, ¿ok? Después vamos a ver, analizar quién fue el que le dio el nombre al niño, porque realmente, amados hermanos, a veces nosotros no hemos analizado eso y siempre hemos pensado que fue la hija de Faraón que lo recogió de las aguas, que lo sacó, que le dio el nombre, que lo sacó de las aguas, que le dio el nombre al niño. Pero vamos a ver algo interesante, vamos a ir a Shemot 2.10, sobre todo en el hebreo vamos a ver lo que está en 2.10b. Shemot capítulo 2, verso 10. La palabra del Eterno dice: y el niño creció, y ella lo llevó a la hija de Faraón, y llegó a ser su hijo, y llamó su nombre Moisés, y dijo, en verdad lo he sacado de las aguas. Ahora, esto es muy interesante, ¿por qué, amados hermanos? Nos estamos viendo que ya Moisés había estado bien con su madre, porque acuérdense, cuando la hija de Faraón lo recoge de las aguas, aparece Miriam, y le dice, búscame una nodriza, que sea alguien la mamante al niño, y le buscó a la madre, que resultó ser la misma madre de Moshe. Entonces la madre de Moshe lo mamantó al niño, y después lo regresó al niño, y al niño a la princesa. Y es en ese pasaje que ya ha regresado el niño a la princesa, es cuando dice el 10, y el niño creció, y ella lo llevó, la hija de Faraón. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella la que lo llevó? Lo sabemos pues mire, vamos a leer el contexto. Ok, vamos a ver el 7, dice. Entonces dijo su hermana a la hija de Faraón: ¿quieres que llame una nodriza a las hebreas para que te amamante este niño? Y la hija de Faraón le respondió: ve. Y entonces la muchacha fue y llamó a la madre del niño. La hija de Faraón le dijo: llévate a este niño, amamántalo, y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo amamantó. Entonces ahora pasa el tiempo, dice, y el niño creció, y ella lo llevó, la hija de Faraón. ¿Quién es ella? Tiene que haber sido la madre, ¿no? Y llegó a ser su hijo. ¿Le dijo de quién? Bueno, de Faraón, dice. Y llamó su nombre Moisés, y dijo, en verdad lo he sacado de las aguas. Así que vamos a ver ahora en el hebreo para ver en verdad qué es lo que encontramos. Vamos a poner toda la pantalla. Y dice, Batikra Shemó, Batikra, y ella llamó. Entonces no nos dice quién. Dice, Moshe. Dice, Batomer, y ella dijo, Kimin Hamayin,
Mishtihu, porque de las aguas fue sacado. Entonces la realidad es que nosotros no sabemos quién fue que le dio el nombre, si está la hija de Faraón o fue la misma madre que se lo está trayendo. Pero como estamos viendo que el nombre significa sacado de las aguas, es una palabra hebrea, entonces no es de sorprendernos que sea la misma madre de Moshe la que le dio el nombre a Moshe. Interesante, ¿verdad? Porque verdaderamente, como digo, a veces nosotros cuando analizamos lo que se enseña y no escudriñamos, pues nos llevamos con estas sorpresas. Así que bueno, vamos a continuar. Vamos a ver algo importante porque, como dije, este libro, Shemot, es completamente profético, no solamente por la historia de lo que vemos, sino que tenemos que aprender a ver la profecía. El espíritu de Yeshua, dice, es el espíritu de la profecía. Y él fue el dador de la Torá. Dice que su espíritu estuvo ahí. Entonces tenemos que entender que la Torá de por sí es profética. Es el Ruach del Eterno que está dentro de esa palabra para cambiarnos a nosotros, para transformarnos, pero sobre todo porque es profética. Entonces, vamos a ver acá algo interesante. Vamos a leer lo que yo le puse acá y vamos a analizar esto, que es lo que dice. Cada vez que nosotros encontramos un personaje a punto de morir, que es rescatado, es decir, que vive, y encontramos el número 3, es una alusión a la resurrección del Mesías. Y esto verdaderamente que a veces nosotros pocas veces analizamos. El número 3 tiene que ver con resurrección. De hecho, el tercer día es la tierra que sale de las aguas. Y nosotros tenemos que entender que por eso, como vamos a ver ahora, el significado que tiene el bautismo y la resurrección. Así que ya de por sí sabemos que el número 3 tiene que ver con la resurrección del Mesías. Pero eso no es todo. Vamos a ver algo mucho más. Los rabinos entienden esto claramente, que dicen que los mismos sabios de la Torá van a entender esto del renacimiento o de la resurrección. Voy a poner eso en toda la pantalla para poderlo leer juntos. Dice, de hecho ellos ven en varios personajes un renacimiento, a lo que ellos llaman doble nacimiento. Y ellos entienden que se trata de una persona que tiene un rol muy importante que cumplir, como por ejemplo, y nos da los ejemplos. ¿Quiénes son los ejemplos que nos da? Nos da Yishmael. Acuérdense que encuentra con un ángel, ve agua y vive. Ustedes se van a dar cuenta, si ustedes leen el pasaje, van a ver que cuando Hagar huye con Ismael y estaba a punto de morir, no tenía que tomar, el ángel se le aparece, el niño estaba a punto de muerte y le enseña una fuente de agua y el hijo vive. Entonces estamos viendo este mismo proceso, vemos peligro de muerte, vemos agua y vemos que vive. Entonces en Yishak vamos a ver algo lo mismo. Bueno, en este caso no vemos agua, pero sí vemos el ángel, vemos el malaj que detiene al padre y el hijo vive. Pero ustedes ven todo ese pasaje de Bereshit 22 que habla de la queda, que es la ataúd de Isaac, ustedes van a ver ahí el número 3. Van a ver, van a verlo, más o menos, léanlo para que vean y van a ver que todo habla realmente como es profético del Mashiach. El monte, el lugar vive lejos, después del tercer día, es decir, toditito está relacionado al Mashiach. Después vamos a ver a Yosef. Yosef pasa lo mismo. Vamos a ver que es arrojado a un pozo, aunque el pozo estaba vacío. ¿Para qué? Para matarlo, lo mandaron ahí pero entonces después va a ser vendido para salvarle la vida. Así que vamos a ver esta relación, pozo, muerte, agua y vive. Y por último tenemos a Moshe, que fue echado al río, en una simbología, una tipología de la muerte. Acuérdense que los niños tenían que estar echados al río. Acuérdense que el faraón había dado la orden, todos los niños arrójanlos al río. Y la madre en sí está cumpliendo con el mandato, sin embargo, lo está poniendo en un cesto para protegerlo. Así que, tranquilamente, si la hija del faraón no lo hubiera encontrado, hasta los cocodrilos del río se lo hubieran podido comer. Así que estamos viendo que al ser echado al río, era un tipo de muerte. Sin embargo, vamos a ver que es rescatado a las aguas y vive. Así que eso es muy interesante porque los rabinos ven, esto es muy importante. Y es por eso, amados hermanos, que nosotros a veces no nos damos cuenta la importancia que tiene la tevilá. La tevilá es la inmersión. La inmersión representa exactamente eso. Es un agua, es muerte, es resurrección, es vida. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a las aguas. Tenemos que sumergirnos a las aguas. Es una muerte. Morimos al pecado y resurrectamos a una nueva vida
con Mashiach. Eso es, por eso el mandato de Yeshua, del bautismo, de ir, de verdad, y hacer donación y bautizarlos, es lo que digo, y tenemos que ir a la tevilá, a la inmersión de las aguas, porque es una muerte, hacemos morir la carne, morimos es un renacimiento, y todos nosotros necesitamos ese renacimiento, más hermanos. Sin ese renacimiento vamos a ver que verdaderamente que como dijo Yeshua, no vamos a poder ver el reino de los cielos. Vamos a ver, es un comentario de un rabino. Quiero que lean esto. Vamos a leerlo juntos. Dice: en cada una de estas historias, ¿cuál historia se refiere a la que hemos visto? En la historia de Yosef, en la historia de Yitzhak, en todas las historias que hemos leído. Dice, el renacimiento significa el comienzo de la existencia del niño en un nivel diferente. Su existencia está impregnada de un nuevo destino. La naturaleza y el propósito de este destino siempre están conectados a la naturaleza del peligro en que se encontró y la forma en que es salvado, que a su vez siempre apunta a una diferencia en su existencia futura. Para lograr este nuevo nivel de existencia, a este nuevo destino, tenía que estar a punto de morir. Y entonces el mérito del milagro de la salvación, Yeshua, el milagro en sí y las circunstancias especiales a través del cual se produce están dirigidos a crear un cambio en la personalidad del niño, por lo que es claro para él y para todos los que le rodean que de ahora en adelante es un nuevo capítulo en su vida, en el que su destino se hará realidad. ¡Wow! Increíble. Pero nosotros a veces no nos damos cuenta. Imagínense, amados hermanos, nosotros aceptando a Yeshua, nosotros estamos en peligro de muerte, porque en peligro de muerte en transgresiones y pecados estuvimos, hemos aceptado su salvación, hemos ido a las aguas y estamos volviendo a nacer de nuevo, y eso tiene que darnos a nosotros un destino, tenemos un propósito por el cual hemos sido creados. Todos los que venimos a los pies del Mashiach, amados hermanos, todos los que venimos a ser parte del reino del Eterno, tenemos una labor. Tenemos que ser copartícipes de predicar las palabras, copartícipes, de tener una labor en el avance del reino de Elohim. Y esto es algo que a veces nosotros no nos damos cuenta. La gente se conforma con ser una oveja sentada, escuchar a un maestro y no entiende que tiene un propósito en esta vida. Todos nosotros, cada uno de nosotros hemos sido creados con un don especial para el reino de los Shamayim, para el reino de los cielos. Y verdaderamente, qué honor poder servirlo y poder cumplir el propósito por el cual hemos sido creados. No todos tienen que ser maestros, no todos tienen que enseñar, todos tenemos un don distinto, pero todos sí tenemos algo para el avance de este reino. Y esto es la veces que nosotros no meditamos. Más adelante estaré trayendo una enseñanza acerca de qué significa el reino de Dios se ha acercado. De verdad que quiero que lo vean, amados hermanos, porque hay mucha confusión el día de hoy sobre esto. Entonces vamos a continuar y entendiendo por eso el nacimiento de nuevo. Vamos a analizar la palabra de Yeshua, por qué nosotros tenemos que tener ese nuevo nacimiento, por qué es que nosotros tenemos que ir a las aguas, por qué es tan importante que verdaderamente que veamos todo lo que hemos analizado, lo que dijo este rabino, y sin embargo entender que son las mismas palabras de Yeshua, de nuestro Mashiach, que se lo dice a Nicodemos, a un maestro de la Torá, que él mismo lo que le está diciendo. Vamos a ir a Yohanan 3:1-8. Yohanan capítulo 3:1-8 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un magistrado de los judíos. Este vino a él de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Yeshua y le dijo: de cierto os digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Miren increíblemente lo que está sucediendo acá, que a veces no hemos analizado. El maestro, el rabí, el Nicodemo, este magistrado de los judíos, un maestro de la Torá, posiblemente el maestro de la ley, está viniendo, dice, y decirle, mira, o sea, que el Eterno está contigo por las señales que haces. Y Yeshua le va a cambiar, como se dice, la tortilla, porque le va a decir otra cosa que no tiene nada que ver con lo que él está preguntando. ¿Qué es lo que le está diciendo? Le dice: de cierto digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Entonces le dice Nicodemo: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, ¿por qué le dice viejo? Porque posiblemente él ya era mayor. Entonces, él está tomando directamente que esa respuesta está a él, a Nicodemo. O sea, a él mismo le está diciendo Yeshua estas palabras. ¿Ok? Entonces le dice,
le dice Yeshua, de cierto te digo, el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. ¿Ok? Así que ya imagínense, la cosa se pone un poco más grave. El maestro de la ley, el magistrado, ya él cree que está sirviendo al Padre, que está en el reino de Dios, y entonces miren lo que le está diciendo Yeshua. Por eso nosotros tenemos que analizar y ponernos en los zapatos de la persona que está dirigiéndose este mensaje, porque así vamos a entender diferente. Entonces dice, todavía le sigue diciendo, lo que ha nacido de la carne es, y lo que ha nacido del ruaj o del espíritu es. No te maravilles de que te haya dicho, pues es necesario nacer de nuevo. El espíritu sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del espíritu. Pero vamos a leer todavía hasta el 10 porque vamos a ver cómo termina la conversación. Yo puse ahí hasta el verso 8, pero es bueno que terminemos hasta el 10. Dice, respondiendo Nicodemo le dice, ¿cómo puedes hacerse esto? Respondió Yeshua y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no conoces esto? Así que esto es increíble porque verdaderamente Yeshua le está al mismo maestro de la ley, está diciendo que tenía que tener un nacimiento de nuevo. Este nacimiento de nuevo, pero él lo va a relacionar también con Yeshua, porque lógicamente está hablando, después le va a hablar de que nadie subió al cielo, sino el que descendió es el Hijo del Hombre. En otras palabras, está diciendo que ese nuevo nacimiento que él tiene que tener, tiene que ser creyendo en el Hijo de Elohim. O sea, no solamente es guardar la palabra, guardar la Torah, sino que tiene que creer en el Hijo de Elohim. Así que eso es realmente lo que está diciendo. Y nosotros entendemos, amados hermanos, que tenemos que tener este nuevo nacimiento. Las personas no entienden. Me dio risa, realmente que yo una vez estuve en conflicto, en una situación muy difícil, y yo servía en una iglesia cristiana acá en el Perú, que fue cuando recién regresé. Y bueno, nunca me gusta comentar esas cosas, pero sería bueno que de verdad que entendiéramos y de verdad que me dio mucha pena. No voy a dar el nombre de la iglesia ni nada, pero realmente fue tremendo porque el pastor se enteró que yo guardaba Shabbat, que yo guardaba la fiesta, que yo, es decir, no guardaba la Torá, y yo estaba sirviendo en la iglesia, el ministerio de evangelismo, sobre todo visitando los centros de rehabilitación de drogas. Estaba yendo con mi esposo nosotros a predicar y íbamos a 2 centros de rehabilitación, y entonces estábamos llevando la palabra, y cuando ellos se enteraron todo lo que nosotros creíamos, el pastor me llamó a su oficina, y entonces tuvimos una conversación muy fuerte, muy fea, y verdaderamente fue tremendo lo que él me dijo. Lo primero que me empezó y me dijo es, yo te hago una pregunta, ¿tú crees que la salvación se pierde? Entonces yo le contesté, le dije sí. Entonces Aarón me dijo, ¿ves? Ahí está tu problema. Y yo creo que la salvación no se pierde. Y ¿sabes lo que me contestó? Y me dijo, yo creo que yo puedo matar, robar, fornicar y no pierdo mi salvación. Y los ojos se me abrieron de ese tamaño. Yo dije, eso es una blasfemia. ¿Ok? Y así que, bueno, me dijo, me está diciendo blasfemo, y bueno, empezó una discusión tremenda, y realmente me dijo que yo estaba poniendo bajo maldición a la gente, enseñándole a guardar la Torá, y yo le expliqué, le dije que él había entendido, el mensaje era completamente al revés, que no es la Torá, la Torá, seguir la Torá maldición, sino estamos bajo maldición cuando desobedecemos, y verdaderamente yo le hablé esto del nacimiento de nuevo, que teníamos que tener un nacimiento de nuevo, que teníamos que regresar a la palabra del Eterno, y me vino a decir de que los cristianos eran carnales. Entonces yo le dije que eso no puede existir, no puede haber un cristiano carnal. Quiere decir que no podemos llevarnos por la carne. Si casualmente de eso habla Pablo, Rab Shaul, en Romanos 8, léanlo. Dice que el que no tiene el Espíritu de Dios no puede, no se somete a la Torá, no puede, porque está en la carne, y porque está en la carne no puede agradar al Eterno. Entonces estamos viendo simbólicamente que agradar al Eterno es guardar su Torá, tener el Ruach que nos va a soplar por la palabra del Eterno, por el camino del Eterno, para que nosotros podamos guardar estas palabras de vida, no son palabras de muerte. Y verdaderamente que es sorprendente, amados hermanos, cómo verdaderamente hemos llegado a esta distorsión de la palabra, pensar que obediencia nos va a traer maldición. Es todo lo contrario, nos trae bendición. El Eterno es el mismo, ayer y siempre, y no cambia, desde que dio su palabra, le las dio para bendición. Así que vamos a ver entonces, ahora es interesante porque vamos a ver que este nuevo nacimiento es algo que está impregnado en todas las escrituras, ¿ok? Vamos a verlo, vamos a poner toda la pantalla para poder leer. Vamos a ver lo que dice. Cuando el Eterno empieza de nuevo con los descendientes de Noaj, ellos tuvieron que atravesar por las aguas. O mejor dicho, la tierra tuvo que estar cubierta de agua para que la tierra empezara de nuevo con la raza humana de los descendientes de Noaj. Por eso tuvo que haber un diluvio. Luego, cuando el Eterno saca a los hebreos de Egipto, de hecho, el éxodo está ligado a un nuevo comienzo. El nacimiento de muchas cosas. Egipto, que significa que la palabra es Mitzrayim,
significa algo apretado, ¿ok? Porque es de la raíz matzor, que significa algo apretado o ¿cómo se dice? Vamos a leerlo, el pasaje que le puse, Segunda de Reyes 24:11, donde está esta palabra para poder entenderlo. Segunda de Reyes 24:11. La palabra del Padre dice: y Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó contra la ciudad cuando sus siervos la estaban asediando, sitiado, así encerrado, un sitio apretado, cerrado, donde no hay salida, un sitio apretado, trincherado. Eso es lo que significa Mitzrayim. Y como representa el mundo, representa el pecado, donde estamos encarcelados, atados, encadenados verdaderamente al pecado. Entonces estamos viendo, por eso es de que esto es interesante, que la salida de Egipto se va a ver visto como un nuevo nacimiento. Vamos a seguir. Dice: los hebreos son llamados por primera vez como Am Israel, pueblo de Israel, después de que cuando salen en Egipto. Ahí tiene el pasaje, Éxodo 7, 19, 20, o mejor dicho, cuando salen. Y vamos a ver, los israelitas cruzan el mar teniendo las aguas como pared hacia el derecha y hacia izquierda. Bueno, ya ustedes conocen todo. Ahí le puse el pasaje para que puedan leerlo. Entonces estamos viendo realmente que todo esto tiene que ver con un nuevo nacimiento, es un nacimiento total, y vamos a verlo todavía más, porque esto de verdad, esto yo lo aprendí cuando estudié con el programa de la Universidad Hebrea de Jerusalén. De verdad que es increíble, fue unos estudios, de verdad que fue un honor para mí participar. Entonces esto es lo que enseñan los rabinos, y vamos a ponerlo en toda la pantalla para que puedan entender. Dice: esta experiencia del éxodo es una metáfora de un nacimiento. Egipto, el vientre, la gestación que empieza con agua, el semen, volviéndose sangre, el revestimiento del útero que nutre el crecimiento del niño. Después de 10 plagas, que significa 10 ciclos lunares, que es como los antiguos contaban el periodo de gestación del feto. Los israelitas dejan Egipto. Por eso es que el éxodo es realmente en la superficie inferior la historia de la creación, el nacimiento de los israelitas como pueblo. Y es por eso que en la tradición judía, un gentil que hacía conversión tenía que bautizarse, tenía que hacer tevilá, tenía que ir a las aguas, donde los rabinos decían que esa persona había nacido de nuevo y se le daba un nuevo nombre, un nombre hebreo. ¡Wow! Entonces ahora sí están entendiendo el aspecto judío del bautismo. Todos los gentiles, a todos, bueno, no gentiles y judíos, porque lógicamente el judío tiene que aceptar a Mashiach, ¿no? Pero los gentiles, ¿no? Para los gentiles es muy importante que hagamos la inmersión, porque tenemos que nacer de nuevo a ser Am Israel, a ser pueblo de Israel, a tener un nuevo nombre. Y es por eso que vemos el Apocalipsis, que también dice que un día nos darán un nuevo nombre. Esto es increíble, porque realmente, y como ven, todo tiene que ver con un nacimiento, porque esa es la idea, eso es lo que está, la enseñanza de Yeshua del nacimiento de nuevo es algo que grita las escrituras desde el principio, más hermanos, desde el principio. Y de hecho que vamos a ver esto porque verdaderamente hay una oración que está relacionada a la creación, al éxodo y al Shabbat. Y esto es la verdad que a veces nosotros no nos damos cuenta. Vamos a leerlo nuevamente en toda la pantalla. Dice: los rabinos siempre han relacionado en sus oraciones el éxodo con la creación, el nacimiento del mundo. Y su oración dice: bendito eres tú, Señor nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y que te deleitas en nosotros, en favor y en amor. Nos has dado el santo Shabbat como herencia, un recordatorio de la creación. Está primero en nuestros días santos, un recuerdo del éxodo de Egipto, porque nos has escogido, nos has apartado entre los pueblos, y en favor y en amor nos has dado el Shabbat como una herencia santa. Bendito es el Señor que separó el Shabbat. Wow, amados hermanos, miren, esto es increíble. El Shabbat, por eso digo, no tiene nada que ver, no es para los judíos, se fue apartado desde la creación. Y como están viendo, los rabinos lo ven con la salida de Egipto. ¿Por qué? Porque la salida de Egipto representa la salida del mundo. Y al entrar nosotros a este nuevo camino, a ser parte del pueblo, la herencia santa que nos ha dado, tenemos que guardar sus moedim, sus fiestas, que es lo que nos santifica, que es lo que nos marca a nosotros como pueblo de Él. Si nosotros no guardamos su pacto, si no somos fieles a sus fiestas, entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a poder ser verdaderamente Am Israel? Porque el Eterno tiene un solo pueblo. Y esto es bien interesante, amados hermanos, porque vamos a ver que tanto el agua como el fuego es necesario. Nosotros vamos a leer estos
pasajes y vamos a darnos cuenta de verdaderamente que por eso es que vamos a ver que la tierra en la segunda venida del Mashiach va a ser quemada. Ya hubo un diluvio una vez y el Eterno puso su señal del pacto que nunca más la tierra iba a ser acabada o sumergida en agua con el diluvio, pero sin embargo sabemos que la segunda vez verdaderamente será el fuego que consumirá toda esa tierra para que pueda ser renovada por el fuego. Matityahu 3:11, vamos a leer. La palabra dice... Este es Yohanan Hamadvil, Juan el Bautista, dice: yo ciertamente os bautizo con agua para arrepentimiento. El agua, arrepentimiento, hay que morir por entrar al agua y arrepentirnos de nuestros pecados, dice. Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y eso es muy interesante porque más adelante vamos a poder estar aprendiendo. El Ruach tiene los dos. Tiene tipología de fuego y tiene tipología de agua. Vamos a ver Hechos 2:1-4, que es exactamente lo que vemos que sucede, ¿ok? Que es cuando viene en Shavuot, en Pentecostés, cuando viene el Espíritu. Vamos a ver que tiene forma de llamas de fuego. Dice, cuando llegó el día de Shavuot o Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente fue hecho en el cielo un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Ruach, del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu concedía hablar. Así que estamos viendo que el fuego tiene que ver con el Ruach. Lucas, vamos a leer Lucas. Lucas, le puse ahí un pasaje. Lucas 12, 49 al 53. Vamos a ver, Lucas 12, del 49 al 53 dice, miren lo que dice Yeshua, y miren lo que dice nuestro Mashiach. Vine a echar fuego en la tierra, ¿y qué más quiero si ya fue encendido? Pero aún tengo un bautismo para ser bautizado, y cómo me angustio hasta que sea cumplido. ¿Pensáis que vine a traer paz en la tierra? No. Os digo, sino división, porque es de ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su nuera. Wow, esto es increíble, amados hermanos, porque realmente nosotros no nos damos cuenta de lo que está diciendo acá, que ha venido, dice, ha venido a traer un incendio en la tierra. Y está hablando también, tengo un bautismo, sé que está hablando este bautismo de agua y de fuego. Vamos a ver otro pasaje, ya este es el último, Mateo 10, 38, 39. Y esta es una realidad, amados hermanos, que tristemente, cuando nosotros queremos ser fieles al Eterno y guardar su palabra, sobre todo cuando la primera vez que vienes en tu familia, es la primera vez que la persona que es salvada y que comienzas a predicar a tu familia, todo el mundo se va a poner en tu contra. Es decir, te van a acusar, te van a decir, a mí que no me han dicho, fanática, religiosa, en fin. Bueno, pero sí soy fanática de mi Mashiach, soy fanática de su palabra, lo amo con todo mi corazón, no tengo cómo agradecerle por la vida, nueva vida que me dio, este nuevo nacimiento, que me sacó de las tinieblas y me trajo a su luz admirable, y encima confío en mí para enseñar su palabra. Esto es algo que no se toma a la ligera, amados hermanos. Mateo 10, 38, 39. 38, 39. Dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Dice, el que haya su vida la perderá, y el que perdió su vida por causa de mí la hallará. Así que yo, ¿por qué le estoy poniendo estos pasajes? Porque quiero que entiendan algo más, hermanos. El Evangelio, las buenas nuevas del Mashiach son buenas nuevas, pero estas buenas nuevas vienen con un costo. ¿Ok? Y vamos a verlo. Quiere decir, vamos a ponerle toda la pantalla para que podamos leer. Quiere decir que nuestro nuevo nacimiento espiritual significa ser pasados por agua, pero también por fuego. Fuego de la prueba, del dolor, porque es la única forma que nuestro corazón se hace sensible. Sabemos que el Eterno es fuego consumidor y Él tiene que consumir cualquier vestigio de pecado en nuestra vida. Esta es la obra del Ruach HaKodesh. Y es por eso, amados hermanos, que es tan importante que nosotros empecemos y entendamos que tenemos que guardar su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos lava. Dice que nos lava, seamos lavados a través de la palabra. Todo lo que yo soy, todo lo que yo vivo en mi carne, todo el apego que tengo a mis debilidades, a mis pecados, a mis iniquidades,
a todo lo que dice, a las concupiscencias, como habla, verdaderamente que son de la carne, porque la lucha, amados hermanos, la lucha que nosotros tenemos es la lucha de la carne con el espíritu. De verdaderamente que a mí a veces me da risa porque la gente quiere echarle la culpa a Satanás de todo. Pero Satanás, amados hermanos, no es que tienta a nadie, nosotros somos tentados por nuestras propias debilidades y por nuestras propias concupiscencias. Quiere decir que nosotros tenemos que nacer de nuevo totalmente. Quiere decir que esa vida de carnal que llevamos sin conocimiento de la palabra, viviendo en desobediencia que nos traería muerte, tenemos que cambiar, tenemos que hacer de morir todo eso y comenzar a vivir una vida teniendo como en el timón, como piloto, vamos a decir, al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, que tiene que hacer dominar la carne. Es el Espíritu el que nos da dominio sobre la carne. Pero si yo no me someto a la palabra del Eterno, yo no voy a poder tener dominio sobre la carne. ¿Por qué? Les voy a dar una explicación. Mucha gente discute sobre, por ejemplo, sobre las leyes dietéticas. Que por qué, que hay, que coman todo, que bendícelo. La realidad esa es una mentira, amados hermanos. El Eterno en su sabiduría nos dio ciertos alimentos para comida y otros que no podemos comer. Y en la doble sabiduría que tiene el Eterno, lógicamente sí, nos quiere enseñar las cosas, como digo, nos enseña las cosas espirituales a través de la física. ¿Qué es lo que el Eterno nos quiere enseñar a través de eso? A someter a la carne, porque lógicamente sí no podemos negar que hay muchas cosas que están prohibidas que son ricas, ¿no? Los mariscos, por ejemplo, es una realidad. Aquí, por ejemplo, en mi país, donde yo vivo, en Perú, la gente come cualquier cantidad de mariscos y es tremendo. Y entonces, ¿qué? Son ricos, de sabor, la langosta, en fin, pero son dañinos para nosotros. Y no solamente que son dañinos, sino que el Eterno nos está dando a probar, nos está dando a someter a la carne. Ok, yo sé que te gusta esto, pero yo te ordeno que no lo comas. Entonces, ¿qué? Somete a tu carne, no te guíes, no te dejes por los deseos de la carne, porque lógicamente es el deseo de la comida, de saber, de saborear, porque ese es uno de los 5 sentidos que tenemos, la vista, el olfato, el tacto, el sabor, ahí es cuando nosotros pecamos, donde nosotros pecamos, en esos sentidos que el Eterno nos ha dado, pecamos con la vista, pecamos con el olfato, la gente que usa droga, pecamos con el oído cuando estamos escuchando la Shon Hara, malos testimonios, pecamos con la boca cuando hablamos mal, o también cuando comemos, las manos las usamos para mal, porque las manos representan nuestros actos, nuestras obras. ¿Qué hacemos? Son nuestro trabajo, nuestras obras para el Eterno. Entonces, amados hermanos, por eso tenemos que entender que Él nos ha dado en su sabiduría para que nosotros podamos someternos, por eso que nos ha dado leyes de cómo vivir, de cómo comer, de cómo traer ofrendas, de cómo hacer esto, de cómo hacer el otro, porque en ese proceso yo voy haciendo morir todo lo carnal y comienzo a someterme a través del Ruach a su Torah. Porque eso es el Ruach, es el que me va a llevar por ese camino, por esa Torah preciosa, que es la que va a ser mi salvación. Porque verdaderamente, amados hermanos, es para salvación en el sentido de que realmente nos va a traer bendición a nuestra vida. Nos va a traer bendición, nos va a traer todas las promesas que el Eterno ha dado, nos ha prometido guardarnos las enfermedades, de todas las plagas que él cayó sobre Misraim, sobre Egipto, si nosotros guardamos sus mandamientos. Pero entonces, si nosotros no obedecemos y comemos lo que nosotros queremos comer, guardamos los días que queremos guardar, nos vestimos como queremos vestir y todas las cosas que hacemos porque creemos que tenemos libertad en hacerlo, entonces, ¿qué va a traer a nosotros? Vivimos en desobediencia y es muerte. Y yo lo que digo, más hermanos, es verdaderamente que este es el último imagen que quiero enseñarles, que es algo que nunca se ha enseñado, la realidad del Evangelio, la Besorá, las buenas nuevas de nuestro Mashiach es la carne. Lo voy a poner en la pantalla para que vean. Y tienen que entender, dice, porque los que son de Mashiach han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Quiere decir que las buenas nuevas es hacer crucificar la carne. La carne, amados hermanos. La carne, ¿por qué? Porque es con esta carne, como digo yo, que nosotros pecamos. Y no es por casualidad que la palabra para Besorá, que es las buenas nuevas, es la raíz de carne. Carne, basar, es la misma raíz. Entonces, Yeshua pagó por todo. ¿Por qué pagó? Pagó por mis transgresiones, por todo lo desobediente que yo fui. Entonces, ¿cómo es posible que yo voy a seguir transgrediendo? Y este es un problema, amados hermanos, que verdaderamente que no se ha enseñado, porque, amados hermanos, como dije yo, tenemos el mensaje transgiversado. El mensaje ha sido cambiado. El evangelio es cargar el madero con Yeshua.
es carga tu cruz y sígueme. Es un camino doloroso, no es un camino fácil. Pero sabemos, como Él dijo, que vamos a poder vencer. Él ha vencido al mundo, nosotros vamos a poder vencer al mundo. ¿A qué mundo? A ese mundo que va en contra de nosotros, ese mundo que verdaderamente va en contra de la palabra del Eterno. Pero nosotros tenemos que ser más que vencedores, siguiendo a nuestro Mashiach. Nosotros tenemos que andar como Él anduvo, seguir sus caminos, y a Él no se le pudo acusar de pecado. Entonces, ¿cómo yo voy a seguir transgrediendo? Y miren, a mí me da risa, porque, amados hermanos, es en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto, donde encontramos lo que es el pecado, donde literalmente nos dice Juan, dice que es pecado, la transgresión de la Torá es lo que es el pecado. Entonces, ¿cómo es posible que yo voy a seguir transgrediendo su Torá y seguir pecando, pisoteando así la sangre del Hijo del Eterno? Y eso ya para terminar, quiero leerles un pasaje porque contándoles ahora lo que les dije que había pasado yo con este pastor. Así yo terminé la conversación con este pastor, se los voy a leer para que vean de qué forma de verdad traté de abrirle los ojos, porque verdaderamente, amados hermanos, que las personas no entienden. No entiendo, yo no entiendo, ni siquiera pastor, no puede ser posible, que debe conocer las escrituras, que no puede entender, verdaderamente que no entiendo. Yo le leí este pasaje para terminar, es lo que le dije, mira, estoy en Hebreos 10, voy a leerles el 26, y dice la palabra, dice: porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y así se lo dije, miren, si continuamos pecando, ¿qué es pecado? Transgresión de la ley, una de Juan 3:4. Dice voluntariamente, ¿qué quiere decir? A sabiendas. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que el Mesías murió por mis transgresiones, por mi pecado. Entonces dice, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. Wow, acá la gente no se da cuenta de lo que están diciendo. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. Los adversarios, los enemigos, los que se oponen a la palabra del Eterno. Miren, dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ultrajó al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Y cómo es que nos va a juzgar? A través de la Torá. A través de la Torá, que fue lo que dijo mismo Rav Shaul. Miren, vayamos a Romanos 2. Miren cómo dice. La Torá es por medio de sus mandamientos, su Torá, que nosotros vamos a ser justificados o acusados. Miren lo que dice Romanos 2. Miren lo que dice 12, verso 12, capítulo 2, verso 12. Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, por medio de la ley, serán juzgados. Por medio de la Torá seremos juzgados. Porque no son los oidores de la Torá los justos ante Dios, sino los hacedores de la Torá los que serán declarados justos. Así que, amados hermanos, esto es el mismo mensaje. El Brit Hadashah no nos trae nada nuevo, es lo mismo, es renovado, es lo mismo que encontramos en la Tanaj que nos está trayendo los apóstoles, los Shelahim, los apóstoles de Yeshua. Ellos guardaron la Torah, ellos guardaron el Shabbat, ellos guardaron las fiestas. Vemos a Rav Shaul que seguía celebrando las fiestas después que Yeshua había muerto, acercándose al templo, y constantemente vamos a ver ese mismo mensaje, amados hermanos. Este es el mismo mensaje de las Escrituras, el Eterno es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él no cambia. ¿Cómo es posible que nosotros podamos haber desechado, es lo que yo digo, sobre todo el cristianismo, amados hermanos? El cristianismo, la religión que se llama cristiana, puede quedar desechado a la palabra del Eterno. Y lo peor de todo, lo más triste, es que lo que ellos han seguido son mandamientos de hombres. ¿Por qué? Porque se han sometido a todos los cambios que hizo la Iglesia Católica. Yo creo que ya es tiempo, como siempre digo yo, Rav Shaul predicó y dijo, el Eterno pasó por alto la ignorancia de todos, pero ahora llama a todos que se arrepientan, a que hagan teshuvá, a que regresen. Hacer teshuvá es regresar, es voltear completamente, regresar. ¿A dónde tenemos que regresar? A las sendas antiguas, a las palabras del Padre, porque verdaderamente el Señor pasó por alto, como digo yo, pero ya ahora en estos tiempos, amados hermanos, el tiempo se acorta.
Y no es por casualidad que en estos últimos tiempos el Eterno está renovando, está vistiendo de blanco a su novia. ¿Por qué? Porque está lavando sus vestidos, está haciéndole guardar los mandamientos, que es lo que significa. Y no es por casualidad, por eso digo que alrededor del mundo entero las personas están conociendo del mesianismo, están guardando Shabbat, están guardando la palabra del Eterno, entienden que la Torá está anulada y esto es algo que es el espíritu, porque el espíritu que nos está guiando, porque son las ovejas del Mashiach. Porque como dijo Yeshua, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amados hermanos, de verdaderamente que mantengámonos en este camino sin fluctuar, sigamos la meta que tenemos por delante, sin teniendo nuestros ojos delante del autor y consumador de nuestra fe, nuestro Mashiach, que dice que por el gozo que le fue mostrado, soportó la cruz. Y por eso que nosotros, amados hermanos, este evangelio es de mucho valor. No es un evangelio barato, no es unas buenas nuevas baratas, es muerte en la carne, es ser crucificado con el Mashiach y vivir una nueva vida, es una vida llena de gozo y de espíritu, porque realmente estamos llenos del Ruach HaKodesh del Espíritu Santo. Y no importa lo que hayamos dejado, porque el gozo será mayor, y sabiendo sobre todo que nos espera esa casa, ese lugar que el Eterno nos tiene preparado, donde Él es el constructor, como dice el autor de Hebreos de Abraham. Así que, hermanos míos, sigamos en esta fe preciosa. Aprendamos cada día, llenémonos de esta palabra, estudiemos, aprendamos esa palabra para que el Ruach, el Espíritu, pueda hacer un cambio en nosotros y podamos tener este nacimiento de nuevo, que como estamos viendo, es lo que las Escrituras nos muestran. Tenemos que nacer de nuevo, como dijo nuestro mismo Mashiach. Así que, amados hermanos, no se olviden, por favor, oren por Teshuvá, sigan orando por nosotros, apoyen a Teshuvá y de verdaderamente ayúdenos a dar a conocer en las redes. Compartan, si este video ha sido de bendición para ustedes, los animo a que lo compartan para que otros también puedan tener la bendición. Así que será hasta la próxima. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno los guarde. Shalom Alejem.